Captcha, 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 Cárdenas Flores, Cárdenas Flores, Cárdenas Flores, Castillo. Presente, buenas tardes. Chura, Chura, Presente, doctora. Díaz Guevara, Díaz Guevara, Estrada Pacheco, Estrada Pacheco, Estrada Pacheco, Estrada Pacheco, Estrella Maldonado, Presente. Flores Paucar, Flores Paucar, Girón Ureta, Presente. González Hurtado, Presente, ingeniera. Guamán Cuti, Guamán Cuti, Hurtado Anampa. Presente, profesora. Presente. Ok. Guamán Cauti, presente. Ibarra Ramos, Ibarra Ramos, Ibarra Ramos, Lazo Arévalo, Lazo Presente, León Julca, sí está presente León Julca, ya lo digo León Julca ya. López Mora, Presente, profesora. líder Lineage, Presente. Mamani Romero, Mamani Romero, Presente. Presente. Navarro Canchán, Presente. Nina Tito, Ojeda, Buenas tardes, Ojeda presente. Palacín, Presente. sí, Porras, ya, ok. Porras Quintana, Presente, ingeniera. Ramírez Japaja, Presente. Ramos Mota, Presente, ingeniera. Rincón Lizana, Río del Águila, Rodríguez Yanco. En el chat están diciendo presente. ¿Quién está diciendo por el chat presente? Varias personas.
Del chat no veo, estoy llamando a Río del Águila. Río del Águila. Rodríguez Llano. Rodríguez Llanco, perdón. Rondo Vázquez. Presente. Sobrevilla Arana. Buenas tardes, presente. Soto Vázquez. Presente, ingeniera. Takuchi Anco. Takuchi Anco. Takuchi Anco. Taipe López. Taipe López. Valencia Mamani. Presente. Valencia Presente. Vega Lugo. Presente, profesora. Ok. Bueno, están ausentes. Capcha Espinosa. Capcha Espinosa. Sí, dígame. Carlos Disculpe, Milton, dígame. Díaz Guevara, me llamó, estaba en servicio, disculpe. Díaz Guevara, ya, ok. Gracias. ¿Está Capcha Espinosa? Estrada Pacheco. Estrada Pacheco. Flores Faucar. Guamán Cauti. Guamán Cauti. Guamán Cauti. Presente, profesora. Presente, profesora. Ya, ok, muy bien. Ibarra Ramos. Ibarra Ramos. Nina Tito. Nina Tito. Río del Águila. Río del Águila. Río del Águila. Río del Águila. Rincón Llano. Yanco. Yanco. Rodríguez Yanco. Takuchi Anco. Takuchi. Taipe López. Taipe López. Presente. Taipe López, presente. Ok. Bueno. Vamos a pasar como a la mañana. Ingeniera, buenas tardes. ¿Sí? Yo pertenezco a otro grupo, lo que pasa es que recién estoy recuperando el módulo. Y no sé si es que sería ideal. ¿Cómo se llama? Córdoba ¿Cómo? Tosh María Catherine. Ah, usted no está en la lista, ¿no? No, no estoy en lista porque Ya. no es el grupo que me... ¿Qué grupo está usted? Bueno, no sé, eso depende de la... no sé si será Yuridia ahí. Yuri sí está. Sí. Yuridia sí estaba. Ya, ¿qué consulta es lo que usted desea? Ya, lo que pasa es que yo, bueno, estoy recuperando el módulo y quería saber a la hora de que se coloca la nota y todo, porque yo ya he recuperado otro módulo, quería saber el tema de que tiene alguna nota, el tema de la asistencia, porque a mí me preocupa que no me hayan tomado asistencia.
No, pero usted dice Córdoba, pero no lo tengo acá en la lista. No sé, eso sería, no sé si es por el sistema o no, es que no estoy en el grupo. Acá no, acá como no hay Córdoba, hay Capcha, Cárdenas, Castillo, Chura, Díaz. Tendría que hablar con la asistenta, con Yuridia, que está de este grupo. Ya. ¿Sí? Ya, listo, ok. Muchas gracias. Ok, ya. Está Apache. Ingeniera, buenas tardes. ¿Sí? Ingeniera, disculpe, de antes no pude escuchar muy bien, debe ser por la conexión, no pude decir presente, escribí un mensaje en el chat. León Juica, ingeniera, por favor. Sí está León Julca, sí lo vi. León Juica, ajá. Y hay varios compañeros también que están escribiendo por el chat, ingeniera. Sí, No deben tener audio. estoy viendo en el chat justamente, lo estoy justamente comparando con el chat. Ya, ingeniera, gracias. Hay Rodríguez, Renato Rodríguez, no está Río del Águila, no está Rodríguez Yanco, por ejemplo. Sí, Rodríguez Yanco ya recién. Sí, profesora. Ya lo vi a Rodríguez Yanco. Se va la conectividad, disculpe, gracias. Ya. Por eso repito, los que estarían ausentes, esto es por la mañana, porque hemos estado con a María Biomatao, Capcha, Espinosa, Estrada Pacheco también creo que lo he visto ahorita. Sí. Ok. Estaría Flores Paucar, Ibarra Ramos, Ibarra, bueno, Nina Tito, Río del Águila y Tacuchi Anco, ¿ok? Son los que no estarían ausentes. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Estrada Pache, López Mezquita también, a Rodríguez Yanco también está. Karen Flores también. Ok, bueno, pero no, vamos a tener que hacerlo porque por si acaso estén atentos porque voy a volver a pasar listas, ¿eh? Ok, volviendo al tema, estamos quedando en lo que es sequía. Bueno, hemos hablado parte, digamos, como la sequía. Bueno, la sequía se refiere a lo contrario cuando hay lluvias intensas, presencia de lluvia, ¿no es así? Periodos secos, prolongados, caracterizados por la falta de precipitaciones, ya sean pluviales o también falta de caudal de los ríos. Eso se llama la sequía hidrológica. Ahora, una sequía pues se convierte en peligro muy latente potencialmente, que haya una sequía en pleno verano cuando se esperan que sean las lluvias, ¿no es así? Ahora, si bien es cierto, por ejemplo, sabemos que hay meses después de abril, mayo, junio, en algunas zonas todavía se dan algunas lluvias, pero esas cantidades de lluvia no son significativas porque por más que deje de llover, ¿no? Ese poquito, no podríamos categorizar lo que se podría volver en peligro. ¿Por qué? Porque generalmente a partir de abril, mayo, ya pues los agricultores ya no siembran, por lo tanto la cantidad de lluvia, no siembra por la poca cantidad de agua que llegue, sino por las temperaturas que comienzan a descender y por lo tanto los cultivos ya no permiten que les permite su siembra. Por lo tanto, hablar de sequía significa pues que se convierte en un peligro, ¿no? La falta de lluvia en pleno verano. Es como, por ejemplo, las heladas. Las heladas es normal que se puede convertir en peligro en invierno cuando bajan temperaturas. Sin embargo, una helada en pleno verano, puede haber, se convierte en un peligro mucho más catastrófico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparados para que se presenten heladas en invierno. Lo único que se trata de que estas heladas no sean pues mucho más debajo de lo normal, ¿ok? Pero sin embargo, en verano, que ocurra una helada que no debe ser, es un peligro mucho más catastrófico. ¿Por qué? Porque te quema todos los cultivos y es un impacto económico y social muy fuerte, puesto que porque ese cultivo que lo hacen en verano, ¿no? Es el pan llevar del resto de todo el año hasta esperar la próxima cosecha.
Entonces tiene prácticamente un doble daño. En el caso de la sequía pues se vuelve potencialmente crítico cuando en la época de verano. ¿Por qué? Porque tiene que llover, es la única época del año que llueve, y por lo tanto, pues que no llueva es una situación muy crítica. Entonces, al hablamos de sequía, se refiere, no es que deje de llover 5 o 6 días, tiene que ser pues periodo seco prolongado. Generalmente, cuando hay en la sierra periodos, y esto lo hago como una señal de posiblemente sequía, cuando tienen señales, digamos, periodos de 6-7 días prolongados, está hablando de los meses de verano, tienen prolongados de 5 a 6 días con falta de lluvia, cielo despejado, alta insolación, si tienen prolongado 6 días, después llueve, otros 6 días, falta de lluvia, llueve, otros 6 días, esa es una señal, que es un aviso, que es una sequía. Por eso se dice la sequía es algo silencioso, ¿ok? Entonces ya una señal de la sequía, como le digo, es los periodos secos prolongados, que se caracteriza generalmente por una alta insolación. Muchos lo llaman, por ejemplo, veranillo. En verano, cuando generalmente pues no debe de haber, como le digo, en la sierra, debe estar siempre nublado, con presencia de nubes para que llueva. Pero al no haber nubes, ausencia de lluvia, se forma pues lo que se llaman los veranillos. Y los veranillos te indican pues cuando hay una alta insolación durante el día, una alta radiación solar que te está indicando que no hay nubosidad. Y cuando esos periodos son prolongados, entre 5 a 6 días, ¿no? Con esta insolación, pues llueve 3 días, vuelta otros 6 días con insolación, llueve 2 días, vuelta otros 6 días, y ya es una señal que es una sequía, ¿ok? Ahora, hay sequías, ¿no? Por diferentes causas. Primeramente, del punto de partida, tenemos dentro de nuestra variabilidad climática, como le digo, dentro de nuestro común diario, podemos tener pues esos déficits, esos días o esos meses o esos años con exceso de calor, con exceso de lluvia como déficit de lluvia. Pero cuando se puede convertir en sequía, cuando ese déficit de precipitación, la cantidad es menor, la intensidad también es menor. O sea, quiere decir, espera pues que lluevas por lo menos 5 milímetros en un día, pero ves que solamente llueve 1 milímetro en un día, entonces ya también es una preocupación. Y también la duración. La lluvia generalmente puede tener unos 5 días, vamos a decir, no puede tener pares 5 días, después viene continuamente la lluvia, interdiario, puede haber. Pero ya cuando, como digo, hay periodos prolongados de 5 o 6 días con falta de lluvia, ¿no? Debe más predominar los días con lluvia a los días con menos lluvia. Eso ya es una señal de la sequía. Se caracteriza por altas temperaturas, vientos fuertes, la humedad relativa prácticamente es baja, porque al no haber humedad no llega a saturarse la atmósfera, la insolación es muy intensa, y lógicamente esto es como consecuencia de la menos nubosidad que se tiene. Entonces, esa es una señal, digamos, de la deficiencia o de la sequía. Ahora, al no haber deficiencia de precipitación, con altas temperaturas, esta deficiencia, de hecho, va a disminuir la infiltración, no va a haber humedad en el suelo, no va a haber escorrentía, no va a haber infiltración profunda, menos va a haber recarga de agua subterránea. Al haber altas temperaturas, hay aumento de la evaporación y de la transpiración. Entonces, ahí, esta es una señal de la sequía meteorológica. Ya con estas condiciones, no hay humedad en el suelo, hay una alta evaporación, entonces, de hecho, va a haber una afectación en las plantas. ¿Por qué? El suelo no va a tener agua, va a haber falta de agua para las plantas, a la biomasa, y va a haber rendimientos muy reducidos. Ahí estamos hablando de una sequía agrícola. Aunado a esto, al no haber lluvias, va a haber una disminución de los caudales de los ríos. A la vez no va a haber
afluentes a los embalses, o sea, los embalses van a estar disminuidos, los lagos, los estanques, va a haber disminución de los humedales y del hábitat fáunico. Entonces, todo esto ya es referida a la sequía hidrológica. Todos en conjunto, no solamente mucho más, todo en conjunto, pues ocasiona lo que es los efectos económicos, sociales y medioambientales, ¿ok? Entonces, una primera señal, pues, es la sequía, ¿no? La sequía es un fenómeno, dentro de la variedad debe haber sequía. Como les digo, tenemos periodos secos, periodos húmedos. Los periodos secos, el punto medio, lógicamente, es el crítico que puede ocasionarte una sequía, pero estamos, digamos, de nuestra variabilidad, sí esperamos que haya esa deficiencia de lluvia, que llueva menos. Entonces, ahora, la sequía ya es cuando ese menos se convierte a mucho menor, ¿no? Y tiene otras consecuencias. ¿Por qué? Porque al haber una alta temperatura y un aumento de la evaporación, de la transpiración, al no haber lluvias, tanto en cantidad como en intensidad y en duración, lógicamente no va a haber infiltración, no va a haber escorrentía, no va a haber recarga de agua en el suelo, o sea, la infiltración profunda y la recarga de las aguas subterráneas. Entonces, ahí ya esa es la sequía meteorológica. Y esa sequía meteorológica conlleva, pues, que haya la falta de humedad en el suelo, va a perjudicar, digamos, a las plantas, ¿no es así? Va a haber un rendimiento muy reducido, por lo tanto va a haber una sequía agrícola. Y de hecho, al no haber lluvia, no va a haber una disminución de los caudales de los ríos, va a haber una disminución en los embalses, en los reservorios, en los lagos, por lo tanto también va a disminuir los humedales y el hábitat. Entonces, en conjunto, ocasiona todo los que son efectos económicos, sociales y medioambientales. Entonces, hablamos de la sequía meteorológica con la agrícola, acá en la zona afectada, la sequía agrícola con la hidrológica, ya acá hay una intersección, pero estos dos, la agrícola y la hidrológica, son consecuencias de la meteorológica. Entonces, el que causa más impacto es la agrícola con la hidrológica, ¿no? El impacto socioeconómico se está referido más a la parte agrícola como a la parte hidrológica, ¿ok? Hay indicadores para poder evaluar, también esto está categorizado por CENAMI. Hay indicadores, por ejemplo, del índice de sequía, índice de severidad se llama, ¿no? Entonces, con ese índice de severidad, ¿no? Podemos clasificar, de acuerdo a ese valor, podemos clasificar qué tipo de sequía es: ausente, leve, fuerte, muy fuerte, severo, muy severo, extremadamente severo. Hay muchos índices. Este es el índice de sequedad. Hay otro índice que es el SPI, es el más usado, que también CENAMI lo tiene categorizado también. Entonces, este es el más usado generalmente, el SPI es el más usado, que les permite a ustedes, de acuerdo al cálculo, cómo lo pueden clasificar, ¿ok? Por ejemplo, este es un mapa de sequía, en el año 82-83, como les dije, cómo fue centrado la sequía el año 82-83. Esto es una sequía también que ocurrió cuando hubo un niño, 92, 91, 92, y esto fue un niño moderado, ¿ah? Esto fue un niño extremadamente fuerte. Un niño extremadamente fuerte, este fue un niño moderado. Entonces, cuando se quiso hacer en el año 2015, 2016, a raíz de que se decía que iba a ser un niño muy fuerte, se elaboraron pues estos escenarios de riesgo. Entonces, se cogió, lógicamente, dado que estábamos con el niño, estos fueron los dos niños, y cogimos los dos extremos. Este por su intensidad, y este por su cobertura. A pesar que fue un niño moderado, ¿no? Ocasionó en gran parte del país una sequía. Entonces, haciéndolo ya el composite, ¿no? Juntando los dos, se delimitó que en caso que hubiese el niño 2016, que ocurrió una sequía, ¿no?
Estos serían los ámbitos afectados por la sequía a causa del Niño 2015-2016. ¿Por qué no se consideró el Niño 98? Porque en el Niño 98 no hubo sequía, como les dije, ¿no? Estos mapas están publicados en el CIDIT del CNPRE. La sequía, como sequía con la falta de lluvia, también conlleva que se presenten otros peligros, como aparte son los incendios forestales. La causa de las precipitaciones en la época de verano, ¿no?, hace pues que se incrementen en muchas regiones tropicales, especialmente tropicales, estamos hablando pues, por ejemplo, Australia, Brasil, ¿no?, que se presenten los incendios forestales, ¿no? ¿Y esto por qué? Por la presencia de la vegetación seca, ¿no? Y estos incendios causan pues daños, problemas respiratorios y otros daños a la salud. El Perú, como le dije, el sur es la zona potencialmente a sequía. ¿Por qué? Porque primeramente, al estar en latitudes más bajas, más altas, perdón, tiene menor vapor de agua, tiene menor, por lo tanto, menor humedad. Entonces, es una zona potencialmente a presentar sequía. Incendios forestales en los últimos años. Esto es un reporte por departamentos. Del año 2012 al 2016 se ha observado que Cusco es una de las zonas que viene presentando mayores incendios forestales, siguiéndole Puno, siguiéndole después Apurima. De enero a diciembre de 2016, solamente en 2016, vimos que quien se presentó más incendio fue el departamento de Apurima, seguido de Puno, ¿ok? Después Cusco. Entonces estamos viendo que la zona sur, el departamento de Cusco, Apurima, Puno, son las zonas que en estos últimos años, en los últimos 10 años, viene presentando incendios forestales. Estos, digamos, son los mapas de peligro por incendios forestales. Los focos de calor dados por la radiación, como pueden ustedes observar. ¿Dónde están los focos de calor? Mire, están por la fuerte irradiación, están aquí en la selva sur, en la selva central y en la parte de acá de la selva norte. De acuerdo al mapa de peligro por incendios forestales, ¿no? ¿Cuáles son analizando? Aquí tenemos, por ejemplo, el color amarillo. El color amarillo, este color amarillo, la intensidad es menor, ¿ok? Mire, la intensidad es menor. La intensidad es menor en esta zona de acá. Pero, ¿por qué? La pregunta viene, si tienen menor intensidad de radiación, ¿por qué aquí es el mapa de peligro por incendio forestal? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no se da el mayor peligro en esta zona donde el foco de calor es mayor? ¿Por qué se da en la zona sur? ¿Por qué? A ver, ¿alguien puede opinar así rapidísimo? ¿Cuál sería su apreciación? ¿Pueden apagar su radio, por favor? ¿Alguien tiene su audífono? Por favor, ¿pueden apagarlo? Pregunta, ¿por qué los incendios forestales se presentan más en la zona sombreada en el último mapa de la derecha? ¿Por qué no se presentan en estos focos donde la radiación es mayor? ¿Ah? Se supone que si no responden es porque bien saben. ¿Ah? ¿Por qué los incendios no se presentan ahí? A ver, por favor. Porque si no preguntan y no hacen, esto puede venir a la prueba. ¿Cuál sería la causa? ¿Por qué los incendios forestales ocurren más en Cusco, Apurima, Huancavelica, Junín, Ancash,
y no ocurren en Puerto Maldonado, en Pucallpa, en San Martín, donde están los mayores focos. Bueno, supone que sí saben. ¿Por las lluvias, profesora? ¿Por la cantidad de precipitación? ¿Por la cantidad de precipitación? Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas zonas, al llover, ¿no es así? Al llover amortigua ese foco de calor que hay acá. Exactamente. Y en esta zona de Cusco, Puno, Apurímac, la humedad es menor. Entonces se convierte en zonas potenciales para los incendios forestales. ¿Ok? Bueno, esto ya lo hemos dicho porque se presentan los vientos y ciclones. Uno de la erosión eólica por el viento, por ejemplo, que es uno de los problemas que está ocurriendo en estos últimos años, de estos vientos intensos que estamos hablando, está ocasionando pues lo que se llama la erosión. Una erosión hídrica también por agua, que es por agua, o la erosión que es por el viento. El viento se llama la erosión eólica. Estos vientos, ¿no?, que están ocurriendo, pues son vientos muy fuertes que están haciendo que muchas veces, especialmente se ve en la selva, ¿no?, hace pues que se levanten las calaminas de las casas, ¿no?, afectando todo lo que son las viviendas. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo hay viento? El viento significa, es un significado, viento significa aire en movimiento. Para que el aire se mueva, para que haya ese viento, este movimiento, el aire que significa viento, aire en movimiento, para que haya movimiento, tiene que haber cambio de la presión, quiere decir, tiene que haber un sistema de baja y un sistema de alta. Cuando hay estos dos sistemas, ¿no es así?, una diferencia de presión, para que se pueda nivelar, siempre de la alta va hacia la baja. Entonces, cuando se genera vientos muy fuertes, quiere decir, ok, ¿no? Esto de acá, muy bien Yuridia, ya Yuridia, ya lo ve. Entonces se genera toda esta parte de estos vientos, ¿ok? Entonces, para que haya esos vientos, si bien es cierto, esto indica que posiblemente en muchos lugares donde está ocurriendo viento muy fuerte, hay zonas que se está calentando más de lo normal y zonas que se están enfriando más de lo normal. ¿Por qué esto es lo normal? Porque siempre hay viento, pero hay unas zonas que se están intensificando, por lo tanto me estaría indicando que acá, que aquí, ¿no?, se está aumentando el área de enfriamiento y en el otro lado se está incrementando también el área de calentamiento. Entonces hace que haya mayor viento y lógicamente aparte del área también indica pues de la intensidad, ¿ok? Repito, para que haya viento tiene que haber movimiento. Bueno, haciendo un resumen, los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos tenemos las intensas lluvias, las bajas temperaturas y el fenómeno ENSO. Las lluvias intensas, que te traen inundaciones y te traen lo que son los movimientos en masa. Cuando hablamos de inundación, hemos visto que puede haber dos tipos de inundación, la fluvial y la pluvial. Fluvial, descarga de ríos, y pluvial, por las lluvias intensas que hay. Las bajas temperaturas se refieren a las intensas heladas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay parte de nuestro país que tienen heladas todos los años. ¿Por qué se pone friaje por baja temperatura? Porque esa masa de aire, porque hemos dicho el friaje es ingreso de masa de aire. Esa masa de aire, masa de aire, aire frío y aire seco. ¿Ok? ¿El friaje afecta a la sierra? Sí, también afecta a la sierra. ¿Por qué? Porque el friaje es una masa de aire y por lo tanto tiende a expandirse. ¿Ok? Ahora, cuando hay el fenómeno del Niño, podemos tener dos situaciones, intensas lluvias como déficit de lluvia. Estas intensas lluvias, cuando hablamos del fenómeno ENSO, lógicamente esto se va a dar más en la costa norte, ¿ok? En la costa norte. Y cuando hay el déficit de lluvia, se pone la Sierra Sur.
Ahora, ¿por qué pongo la Sierra Sur y por qué la pongo la Costa Norte? ¿Por qué no pongo la Sierra Central, la Selva Norte? ¿O por qué no pongo la Costa Central o Costa Sur? ¿Por qué? Porque estas dos regiones están demostrados a través de estudios, de investigaciones, que cada vez que hay un niño, sí o sí va a afectar el norte del país, sí o sí va a afectar al sur del país. A uno con exceso de lluvia y al otro con déficit de lluvia. Por eso es que me limito. Hablamos de niños, muy bien. Puede ser que muchos de nosotros, hay veces hablamos, el niño afecta a Huancavelica. No podemos saber que haya llovido en un niño o en dos niños. Como les digo, cuando llueve, viene pues el complemento. El complemento me refiero, el complemento es el niño, porque sabemos que llueve en nuestro país. Y al niño le va a ayudar a que llueva más. Va a alterar los sistemas atmosféricos, porque los sistemas atmosféricos, como le dije, la zona de convergencia, esa segunda banda, la banda secundaria, ya hay se está incorporando, está agilizando. Entonces, todo en conjunto modifica. Puede ser que haya algunas regiones que cuando hay niños se haya llovido, pero tiene que estar demostrado, tiene que estar escrito, ¿no? Entonces, muchos estudios demuestran sí o sí, está acá demostrado, que el niño que afecta, ese niño afecta con lluvias intensas en el norte y causa déficit de lluvia, no estoy diciendo sequía, déficit de lluvias en el sur. Ahora, nuestro país es muy susceptible a huaicos y a inundación. Toda esta zona es susceptible a movimiento de masa, a movimiento en flujo de masa, ¿no? Lógicamente, mucho más en la parte aquí, por ejemplo, ¿no? Donde vemos el color amarillo, es color peligro medio, ¿no? Miren toda esta parte de aquí, ¿ok? Es donde está el peligro, de acuerdo a susceptibilidad, zona propensa a huaicos. Estamos viendo acá la zona de Ancash, toda esta zona, son pues la zona mucho más. Estamos viendo la zona de aquí de Huánuco, estamos viendo acá la zona de Junín, estamos viendo acá otra parte de Junín, acá la parte de la Sierra de Lima. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, el área susceptible a movimientos en masa, que sean los flujos. Y el área susceptible, bueno, las inundaciones con toda la parte baja porque los ríos desembocan acá. Los ríos se cargan y al desembocar, lógicamente, pueden causar inundaciones, ¿no? Esas son las zonas propensas. Y todas las zonas en la selva, ¿por qué? Porque son parte baja, ¿no? Donde drenan los ríos generalmente, son zonas susceptibles pues a inundaciones pluviales, más que todo por los ríos, ¿ok? A heladas, la zona susceptible helada, están toda esta zona de acá como hemos visto, ¿no? Y la sequía, que está ya mucho más específico, estamos viendo que es la zona sur del país. ¿Por qué es más propensa o por qué es más potencial hacer sequía? Porque cuanto más te alejas de la línea ecuatorial, ¿no es así? Hay menor vapor de agua, ¿ok? Y cuanto más te alejas de la línea ecuatorial, también el aire es más seco, aire seco, ¿ok? Esto ya lo hemos visto con el niño, cómo es la sequía, ¿no? Cómo se afectó. Ahora, dentro de nuestra variabilidad, lógicamente, como decíamos, esto es un promedio de 30 años, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, es lo que se trata de hacer con una climatología de 30 años. La climatología de los 30 años te dice pues que esta es tu variabilidad climática, esta es tu variabilidad, ¿ok? Esta es tu variabilidad. Sin embargo, hay algunos que escapan de esa variabilidad, unos más que otros, ya sea positivo o negativo. Entonces, a esto se denomina eventos extremos. ¿Por qué? Porque escapan de tu umbral.
¿sale? De tu umbral. Entonces, por ejemplo, estos son eventos extremos. Con la actualización de la nueva normal que se ha dicho que fue lo que se ha actualizado, hemos visto que esta variabilidad está cambiando. Ya la variabilidad es esto. Lo que significa que estos eventos extremos, que siempre han habido, pero con el calentamiento global ya se está haciendo que estos eventos sean lógicamente más intensos. Por eso se habla que ya debemos entrar a una adaptación, ¿ok? Ahora, vamos a entrar a lo que es el niño. Cuando hablamos del niño, esta es una condición normal, que hemos dicho que acá hay agua fría, tenemos la corriente peruana, y estas son condiciones normales. Estamos en la faja tropical, bueno, ahí tenemos agua aparentemente tibias. Pero podemos tener dos extremos, un calentamiento extremo, denominado niño, y otro enfriamiento extremo, denominado niño. Como ustedes pueden ver, me estoy enfocando a la línea ecuatorial, ¿ok? Todo esto es enfoque en la línea ecuatorial. No estoy yéndome en otra zona, en otra parte. Entonces, cuando se habla de niño, tenemos que ir enfocado en esta área de acá. Y esa área se refiere, cuando hablamos de esa área, nos estamos refiriendo a una área más o menos 5 grados, ya sea norte o más o menos 5 grados sur. En esta franja es lo que se monitorea, lo que es ya sea el niño o sea la niña. No en otra parte, no que se caliente acá, sino en esta franja. A eso es lo que nosotros se llama el niño. Como hemos dicho, dentro de nuestra variabilidad tenemos unas variaciones interanuales. Unas variaciones que puede ser positiva y otra negativa. Estas interacciones que tienen fase positiva y negativa viene a ser lo que se denomina como el ENSO. El ENSO significa niño, oscilación sur. Niño, ENSO en inglés, ¿no? ENOS, ENSO. Pero en castellano yo lo puedo poner ENOS. En castellano. ENSO es en inglés niño, oscillation sur. Acá no, acá estamos hablando el niño oscilación sur. Ese niño oscilación sur, repito, ese ENSO tiene parte positiva y parte negativa. La negativa viene a ser este de acá y la positiva viene a ser este de acá. Eso es lo que se llama el ENSO. Esta es una variabilidad que puede presentarse, como se dice, variabilidad interanual, que antes se presentaba después de 4 a 7 años, el niño. Hoy en día se puede decir después de 2 a 4 años tenemos la presencia del ENSO, ya sea frío, como hemos terminado este año, hemos tenido el 2020-2021 la fase fría. Ahorita estamos en condiciones normales, que podríamos de repente entrar a la fase cálida, ¿ok? Entonces, eso es lo que se llama el ENSO. Como repito, me estoy refiriendo a esta área. Para poder hablar de esta área, ya enfocado en el mapa, el Pacífico es amplio. Se ha dividido en sectores. Estamos hablando de una área 1+2, de una área 3, de una área 3.4 y de una área 4. ¿Cuál es el que se investiga cuando hablamos del ENSO? ¿Cuál es el área que se investiga o que se pone atención para hablar de ese ENSO que golpea con lluvias, sequías, olas de calor, olas de frío a nivel mundial? Es esta área de acá. Es el área 3.4. Que todos lo ven, ese rayo
rayadito, ese es el área 3.4. Entonces, cuando hablamos del niño ENSO, el niño global, el fenómeno del niño, está referido a esta área de acá del Pacífico. Como pueden ver, estamos hablando de aquí, 5 norte y 5 sur. ¿Okay? Cuando hay el ENSO, pues que puede ser positivo, puede ser negativo, es que afecta a nivel mundial, incluyendo al Perú. ¿Ok? Su efecto a nivel mundial, incluyendo al Perú. Eso es lo que se llama el ENSO. Se monitorea, tiene sus umbrales. Por ejemplo, para el niño 3.4, cuando se calienta el mar, superior a los 0,5, si alcanza de 0,5 a 0.78, estaríamos hablando de un niño débil, de 0.79 a 1.77, un niño moderado, de 1.58 a 2, un niño fuerte. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les quería mencionar con respecto al ENSO. Ahora, ¿cuál es esta área? Esta área 1+2 es lo que monitorea el comité ENFEN. El ENFEN, lógicamente, que es el vocero oficial, aparte de monitorear esta área, el 1 punto, también monitorea esta área. ¿Por qué? Porque también, como hemos dicho, tiene efecto sobre la costa de Perú, la costa norte o la Sierra Sur. Cuando hay el calentamiento solamente aquí, en esta área de acá, es lo que el ENFEN, el calentamiento, le llama el niño costero. Ese es el niño costero. Como pueden ver, ahí ese niño costero sí afecta sí o sí a la costa norte porque está en su área. La única diferencia con esto es que el niño costero o el área va de cero, por eso es que si ustedes observan, está la línea más abajo, va de la línea 0, de 0 hasta los 10 grados sur, de 0 hasta los 10 grados sur. Esa área está referida, que es el 1+2, está referido pues a lo que le llaman el niño costero. Ese niño costero lo monitorea el ENFEN. ¿Por qué? Porque cualquier anomalía, ya sea positiva o sea negativa, esto sería el niño costero y esto sería la niña costera. Entonces, de hecho, ya sea positivo o negativo, sí o sí le va a afectar a Perú. ¿Ok? ¿Están claros hasta ahí? Para hablar del niño 3.4, lógicamente esa área que estamos diciendo que se ve a nivel mundial, hay un índice, como están viendo acá, de 0,5 positivo y el menos 0,5. Todo lo que encaja entre esas dos líneas, el plomo, significa que es normal. Es normal. Esto está referido a la temperatura del agua de mar. ¿Alguien tiene abierto su audífono? ¿Puede apagarlo, por favor? ¿Alguien tiene prendido su audífono? Por favor, ¿puede apagarlo? ¿O están escuchando música? ¿Pueden? Es de Héctor Miguel. Entonces todo lo que sale de estos umbrales, esto es un niño. Este es un niño. De acuerdo a la intensidad, vemos que había pues niño uno más intenso con otro más extenso, tanto uno en intensidad como otros en intensidad como en tiempo. Por ejemplo, este es el niño 98, este es el niño 83, acá estamos hablando del niño, por ejemplo, 86-87, que fue un niño moderado pero extenso.
Tuvimos un niño también muy largo, que fue el 92-93 también, que te causó una de las sequías a nivel nacional, ¿no? Entonces, así como hemos tenido niños, también hemos tenido la fase fría de la niña. Tenemos el año 70, tenemos esta niña, ¿no? Que fue pues que duró buenos años, de 73 casi hasta, de 74 hasta el 76. Tenemos acá otra niña del año 90, del 89-90. Después que terminó este niño, por ejemplo, estamos hablando del mes de mayo del 98, rápidamente pasamos en junio del año 98 hasta casi al 2001, una niña muy extensa. Y después tenemos del 2007-2008 que le dije que fue una niña muy extensa. Ahora, estas niñas podemos ver posiblemente que son menos frecuentes que los niños. ¿Y por qué? Porque bueno, si alguien de nosotros retrocedemos un poco, sabemos pues que en nuestra costa, aquí, la niña, que está alimentada por la corriente peruana, porque el enfriamiento empieza acá. Pero ¿quién lo retroalimenta? La corriente peruana, que es la corriente de agua. Si esta corriente, que dio por el anticiclón del Pacífico, se intensifica, hace que esto sea, puede contribuir que la niña sea mucho. Pero como este anticiclón, este es un sistema que en verano pues tiende a debilitarse y en invierno a intensificarse, ¿no? No está permanentemente todo un año con velocidades muy fuertes o intensidades muy fuertes que podría contribuir. Eso es por un lado. Otra cosa, cuando yo les hablo, por ejemplo, del niño y la niña, es pues una variación interanual. Una de las cosas que es muy importante y voy a aprovechar rápidamente es, por ejemplo, hay una oscilación que se llama la oscilación interdecadal. La oscilación interdecadal dura de 20 a 30 años. Se llama una oscilación que dura de 20 a 30 años. La oscilación interdecadal, como le digo, dura de 20 a 30 años. En esta oscilación que dura de 20 a 30 años, tenemos también fase positiva y fase negativa. ¿Ok? En eso, pues, tenemos que también de acá, de esta oscilación, tenemos pues fase positiva y fase negativa. En esta también tenemos fase, digamos, tenemos que tener fases positivas como también fases negativas. ¿Qué pasa si se presentase un niño en esta fase? Si se presenta un niño en esta fase, lógicamente me aumenta mucho la posibilidad que el niño sea muy fuerte. ¿Qué pasa si se presenta una niña en esta fase, en la fase cálida? Haría pues que la niña no sea muy intensa. ¿Qué pasaría si el niño se presentase en una fase fría? Haría pues que el niño se disipe rápido. ¿Y qué pasaría si la niña se presentase en la fase fría de esta oscilación? Haría pues que la niña sea más intensa. ¿Y por qué les comento esto? ¿Por qué? Porque en el año 82-83, la oscilación, el 82-83 pasamos a hacer. Aquí estábamos en pleno año 82-83. Y aquí estuvimos en el pleno año 97-98. Una vez culminado este niño, pasamos a la fase fría de esa oscilación. Por eso hemos tenido bastantes niños, pero muchos no se han desarrollado.
¿Y qué hemos tenido? Esos niños, no se han, pero las niñas que se han presentado, sí han durado bastante, como el 2010, el 2013, el 2007, todas estas niñas han sido muy intensas, y como el que acabamos de tener, que es el 2020-2021. ¿Por qué? Porque hemos tenido último más niñas, porque estamos en la fase fría de esta oscilación. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Eso se llama la oscilación interdecadal. Esa oscilación interdecadal dura de 20 a 30 años. Ya pasó del año 98, ya pasó ¿cuántos años a la fecha? Ya estamos acercándonos a 20 años. Ya debemos ir preparándonos. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a la fase cálida de esa oscilación. A esta fase vamos a pasar. ¿Qué quiere decir? Que todos los niños que se presenten, el primer niño que venga, bueno, no será tan intenso de repente acá, pero el niño que se presente aquí, posiblemente este niño que se presente sea mucho más intenso que este de acá, inclusive este de acá. Si bien en valor, por ejemplo, retrocediendo un poco, el año 98 la temperatura del mar fue mucho más, hubo más impacto que esto de acá. Pero ¿cuál fue la diferencia? Este duró 18 meses y este de acá duró solamente 14 meses. Como le dije, terminó en mayo y en junio estábamos pasando a la niña que duró pues del 98 hasta el 2001. Y de ahí hemos empezado a tener niños pequeños, niñas, y hemos tenido más presentes en niñas. ¿Ok? Bueno. Este se llama el ONI, como les dije, es la temperatura del mar en el área 3.4. En esa área 3.4, ¿ok? Tiene que estar cuando supera el umbral de 0,5 o entre este rango, todos los valores que salen fuera de ellos, puede ser tener el niño o podemos tener lo que es la niña. Ahora, ¿cuándo se declara niño? No es porque la temperatura del mar en esa área 3.4 tiene que ser superior 0,5 solamente una vez, no. Puedo empezar a tener un calentamiento, vamos a suponer, en enero, vamos a ponerlo mejor así. Eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Por ejemplo, voy a hablar en el área 3.4. Supongamos que en enero yo tenga, si la temperatura, vamos a decir, la temperatura normal es 24 grados, ya. Eso es lo normal. ¿Ok? Si yo en enero, vamos a decir, en enero del año 21, ¿ok? Puedo tener 24.5, ya, primera señal. Febrero, puedo tener 24.5, igual. Marzo, puedo tener 25, ¿ok? Aquí ya tengo 3 trimestres, 3 meses consecutivos. Esta es una primera señal que podríamos tener niños. Primera señal. Segunda señal. Tengo febrero, como he dicho, febrero fue 24.5, marzo fue 25, abril puedo tener 25.5, tiene que ser 0, bueno, tiene que ser superior a 0.5 más de lo normal, no es 24. Puedo poner que en abril puedo tener 24.5. ¿Ok? Segunda señal.
¿Por qué? Esta es la primera, enero, febrero, marzo, primer trimestre. Después tiene que ser el segundo, febrero, marzo, abril, segunda señal. Tercera señal, marzo, habíamos dicho 25. Abril habíamos dicho 24.5. Mayo, podemos tener 25. Con estos datos, si yo llego a mayo a tener 25, yo con estos datos, lo que hace la comunidad científica, se pronuncia. Vamos a tener el niño. Va a haber el niño. No es que se caliente solamente un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Tiene que ser 3 trimestres consecutivos. Repito, no te digo trimestre de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, no. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo que decir hasta mayo, si se mantienen esas anomalías, se declara niño o niña. Acá estamos hablando de niño, ¿por qué? Porque es mayor de 0,5. En caso de niña, tendría que ser menor, tendría que ser 23.5, 23, 22, entonces estaríamos hablando de niña, ¿ok? Bueno, ¿cómo podemos caracterizar? Que el niño se refiere pues justamente al incremento de la temperatura del mar. Y la niña se refiere al descenso de la temperatura del mar. En cuanto a la presión, cuando hay niño, las presiones, aquí disminuye la presión atmosférica. Acá disminuye la presión, quiere decir que el anticiclón se vuelve más débil. Este anticiclón que habíamos visto en el Pacífico se debilita. Al debilitarse, los vientos son muy débiles. Muy débiles. Por lo tanto, la corriente peruana también pues no se enfría demasiado y permite que toda el agua caliente avance con facilidad. ¿Por qué? Porque si este sistema se intensificara fuerte, pues lógicamente arrastraría toda el agua caliente que viene, lo botaría o lo arroja, vamos a decir, lo desplazaría hacia el este. ¿Ok? Entonces, una señal clave para poder hablar del niño, aparte del incremento de la temperatura del mar, es la disminución de las presiones. Justamente gracias a que el anticiclón del Pacífico Sur en diciembre 2015 cuando todos estábamos esperando ese niño 2016 que iba a ser más intenso, porque según los pronósticos dijeron que iba a ser más que el 97, el gobierno tomó medidas, ¿no?, para poder reducir el riesgo. Gracias a este sistema que en diciembre de 2015, que no debería haberlo hecho, el sistema anticiclónico se puso tan intenso, que todo el agua caliente que venía acá, el agua caliente lo desplazó. Y aparentemente no ocurrió el calentamiento esperado frente a la costa norte de Perú. Hubieron sí lluvia, pero no tan significativa como se esperaba. Entonces, pero sin embargo hay muchos que a veces dicen, no, fue un engaño, fue una sacada de plata, no hubo, sí hubo niños. A otra parte del mundo sí le afectó, ¿no?, significativamente, con un impacto socioeconómico muy fuerte. Nosotros, gracias a este sistema, ¿no?, fue que no nos afectó el niño 2015. Bueno, entonces, ¿cuál es la condición para hablar de niño? De incremento de la temperatura del mar. ¿Con cuántos? 3 trimestres, 3 trimestres consecutivos, pero repito, meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta ahí. Y disminución de la presión. ¿Por qué disminución de la presión? ¿Por qué? Porque va a disminuir las presiones, los vientos son muy débiles y va a permitir que toda la masa de agua cálida avance. Ahora, ¿qué pasa con la niña? Aparte que hay el enfriamiento, hay un incremento de las presiones. Entonces quiere decir, ¿no?, que al ser más intenso el anticiclón hace que la corriente peruana sea más intensa, y al ser más intensa corriente peruana se junta con este enfriamiento y pues ayuda a que la niña se intensifique. ¿Ok?
¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Disculpe, una consulta. Para que se produzca el fenómeno del niño o niña, dijo que son 3 bimestres consecutivos, ¿no? Sí, exacto. Ok, muy amable. Profesora, Por eso digo, Ajá. Sí, entonces, si el niño es la subida de la temperatura y la niña es que se baja la temperatura, el anticiclón para el niño y para la niña tienen que ser fuertes, solo que para la niña es mucho más fuerte. No, para la niña, generalmente cuando hay niño, estamos hablando en esta fase, el anticiclón tiene que ser débil. ¿Por qué? Porque el anticiclón, al ser débil, ¿no? Tengan idea que esto gira así de este sentido, ¿no es así? Sentido antihorario. Entonces, cuando esto es débil, vamos a decir menor, en su valor baja, los vientos van a ser débiles. ¿Ok? La corriente peruana también va a ser aparentemente débil. Entonces, al ser débil, los vientos va a permitir que esta agua cálida avance con facilidad a la costa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando esto es el anticiclón se debilita, favorece pues que el calentamiento del mar, porque el mar se empieza a calentar acá. ¿Cómo llega acá? ¿Por qué llega aquí? ¿Por qué? Porque este se debilita. Al debilitarse este, permite que la energía avance. Por eso le decía, en el 2015, el anticiclón no se debilitó. El anticiclón se intensificó. Y al intensificarse hizo que los vientos sean muy fuertes, hizo que la corriente peruana sea más y fría. Entonces el agua cálida que estaba aquí, con los vientos lo empujó, no le permitió que avanzara las aguas cálidas. Como le digo, si el anticiclón se mantiene débil, favorece que el niño, que esas aguas cálidas avancen con facilidad a la costa. Eso es lo que sucede generalmente cuando hay niños. Cuando ya el niño se encuentra frente a nuestra costa, es porque el anticiclón se ha mantenido débil. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasó en el 2015? En el 2015, el calentamiento del mar, las aguas cálidas estaban aquí. ¿Por qué no avanzó estas aguas a la costa? Porque el anticiclón, este sistema de acá, no lo permitió. ¿Por qué? Porque en vez de se mantuvo intenso. Entonces, al ser intenso, mantuvo que esas aguas se mantuviesen acá o no avanzaran a la costa. Gracias a eso, ¿eh? Si no, hubiéramos tenido el niño 2016, un niño muy fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ya, ahora, ¿qué pasa cuando hay niña? Cuando hay niña se refiere cuando hay un enfriamiento. Para que haya este enfriamiento y se mantenga y llegue la niña a nuestra costa, para que llegue estas aguas frías a nuestra costa, el anticiclón tiene que intensificarse mucho más. Se intensifica tanto, pero al intensificarse tanto, también intensifica la corriente peruana, la corriente de agua fría. Esta corriente se va a enfriar mucho más. Entonces, como está frío, toda esta agua fría viene y se junta y se empalma con esta agua fría de acá. Y hace que la niña se mantenga en todo el Pacífico. ¿Y por qué ocurre entonces la niña? Porque el anticiclón se intensifica. Ahora, supongamos que el anticiclón se debilite, si se debilitase en pleno invierno, que puede haberlo, si se debilita, lógicamente, quiere decir que la corriente peruana no se va a intensificar y va a permitir con mayor razón a que las aguas frías lleguen a nuestra costa. Entonces, lo que tenemos que entender acá, tenemos dos situaciones.
ahorita no. Con el niño aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura superficial del mar. ¿Ok? Temperatura superficial del mar. ¿Qué más hay con el niño? Se debilita el anticiclón del Pacífico Sur. Cuando se evita el anticiclón del Pacífico Sur, y sí que se debilita los vientos alisios. ¿Qué más? Se debilita la corriente peruana. Entonces, esas condiciones, si se dan esas condiciones, entonces sí o sí se presenta el niño en la costa. ¿Ah? Se debilita el anticiclón, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la niña? Con la niña, la temperatura superficial del mar disminuye. ¿Qué más pasa? Se intensifica el anticiclón del Pacífico Sur. Por lo tanto, se incrementan los vientos alisios. ¿Qué más pasa? Se intensifica o se enfría más la corriente peruana. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa con la niña. La temperatura, y cuando hablo que la temperatura del mar disminuye, estoy refiriéndome al área 3.4, ¿no es así? Al área 3. Estoy hablando de ese niño global. Ahora, pregunta. Con estas condiciones que estamos diciendo, que el niño, la temperatura del mar aumenta, se debilita el anticiclón del Pacífico Sur. ¿Qué época se debilita el anticiclón del Pacífico Sur? ¿En qué época del año se debilita el anticiclón del Pacífico Sur, habíamos dicho? En el invierno. ¿Cuándo se debilita? Cuando los vientos son más débiles, cuando la corriente peruana no es muy fría. ¿Ah? Por favor, no hay preguntas, creo que están ingeniera, entendiendo. a partir más o menos de enero a marzo. Claro, se debilita. ¿Por qué? Porque estamos en verano. Porque cuando nosotros hemos dicho el anticiclón del Pacífico Sur, es un sistema de alta presión, ¿ok? Eso es un sistema de alta presión. ¿Qué significa alta presión? Aire frío, ¿ok? Aire frío. Al ser el aire más frío, vas a necesitar más fuerza para comprimirlo. Entonces, si bien frente a nuestra costa tenemos ese anticiclón, que la diferencia que es un sistema de alta presión, por lo tanto tenemos más que todo aire frío, pero ¿qué pasa si ese anticiclón, cuándo puede debilitarse? ¿Cuándo puede alcanzar sus menores valores? En verano. ¿Por qué? Porque el aire se calienta. Entonces, el aire al calentarse en verano, esa presión, esas presiones altas van a disminuir. Entonces, en verano el anticiclón se debilita. Imagínense que haya un calentamiento o un incremento de la temperatura del mar en el área 3.4 y el anticiclón se debilita. Entonces, puede favorecer. Por eso se presenta el niño en verano. Ahora, eso es cuando se manifiesta ya el niño en verano. Ahora, ¿cuándo se intensifica el anticiclón? En invierno. ¿Por qué? Porque el sol está más alejado de la Tierra, está mucho más alejado de nuestro hemisferio. Por lo tanto, estamos teniendo más aire frío. Entonces, la presión aumenta mucho más. ¿Por qué? Porque en esta época tenemos aire frío. El aire frío es más pesado, necesita más presión. En verano el aire se calienta, por lo tanto va a necesitar menor presión. Estamos diciendo menor presión, quiere decir que el anticiclón
los valores altos de la presión van a disminuir. En invierno, esas presiones altas van a aumentar. ¿Por qué? Porque tenemos aire frío. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora, en el supuesto caso que haya un calentamiento del mar, como le digo, el calentamiento no es que aparezca de la noche a la mañana, por eso se monitorea enero, febrero, marzo. Hoy está calentándose el mar, se está mirando. Febrero, marzo, abril, ya sigue. Pero esa masa de agua no se queda estancada en un solo sitio, va avanzando la energía. La energía va avanzando siempre a nuestra costa. ¿Ok? Esta va a desplazarse con mayor facilidad si el anticiclón comienza a debilitarse. Si el anticiclón se debilita, favorece que esta masa de agua llegue. Eso facilita. Por eso es que en verano, cuando el anticiclón se debilita, permite que el agua caliente sí o sí llegue a nuestra costa. Pero ¿qué pasó en el 2015? El 2015, el anticiclón en diciembre de 2015, que debería al menos mantenido, vamos a decir, haberse mantenido dentro de lo normal, no. Se intensificó, tuvo un comportamiento solamente de 10 días tipo invierno. Gracias a ese comportamiento, ¿qué cosa hizo? Gracias a ese comportamiento, lo que hizo fue alejar estas aguas, alejarlo las aguas, alejarlo, porque se intensificó tan fuerte que alejó estas aguas calientes y no llegó a nuestra costa. ¿Está claro? Por favor. Sí, señora. Sí, está claro. ¿Ya? Ok. En el caso de la niña, pues, como digo, se intensifica el anticiclón. ¿Por qué? Porque al intensificarse el anticiclón, la corriente peruana se intensifica. Entonces, si yo tengo un enfriamiento acá, yo tengo un enfriamiento aquí, el anticiclón, lógicamente, al intensificarse, ¿no? Podría ir el agua extendiéndolo aquí, pero al intensificarse hace que la corriente peruana se enfríe mucho más, mucho más. Entonces, ayuda que toda esta agua fría empalme con esto y hace que la niña llegue acá. Ahora, el niño, como he dicho, en verano es donde se manifiesta. ¿Por qué? Porque el anticiclón se debilita. Pero el niño puede empezar en cualquier época del año a desarrollarse. En el caso del 98, bueno, fue lo que más lo trabajé, ese niño. En el año 98, el calentamiento empezó en mayo del 97. Muchos no quisieron arriesgarse que íbamos a tener un niño muy fuerte. En ese tiempo trabajaba yo en Senami y mi jefe, nosotros con mi director, veíamos que el agua de mar estaba avanzando. No habían las imágenes satélites como había ahora, no había internet. Nosotros monitoreábamos la temperatura del mar y veíamos que iba avanzando paulatinamente hacia nuestra costa. Entonces, ¿por qué muchos científicos, muchos de Perú que conocían muchamente por su experiencia, decía que este niño, este calentamiento que se había iniciado en mayo no iba a prosperar? ¿Por qué? Porque estaban esperando la estación de invierno. Entonces, bajo ese consenso es que dijeron que no se iba a presentar. Sin embargo, con la ayuda de los profesionales que tenía en ese tiempo a mi cargo, monitoreábamos la temperatura del mar. Monitoreábamos y veíamos cada 10 días que la temperatura del mar estaba aquí, después iba avanzando a nuestra costa, iba avanzando en una isoterma así. Entonces le dijimos a nuestro jefe, sí, va a haber niño. Y eso ayudó bastante a que mi jefe fuera pues a exponer ante el presidente de la República, ¿no? Y dijo que iba a haber niño. ¿Cuándo lo dijo Senami? Lo dijo en junio 97, que iba a haber un fenómeno El Niño. ¿Por qué? Porque veíamos que las aguas cálidas que estaban acá estaban a los 10 días, otros 10 días iban andando por la longitud, íbamos viendo que estaba avanzando en nuestra costa. Bueno, muchos decían, pero va a llegar invierno, lo va a enfriar. Puede ser que el anticiclón se intensifique, pero sin embargo, ¿qué pasó en invierno del 97? El anticiclón
el anticiclón tuvo un comportamiento de verano. El anticiclón tuvo un comportamiento de verano en el pleno invierno 97. No sé si alguien de ustedes, alguien recuerda, pero el 97 ¿no? Fue uno de los inviernos más cálidos de nuestra historia. La gente andaba en short, en pleno invierno, climáticamente en estación de invierno. Pero el anticiclón tuvo un comportamiento de verano y ese comportamiento de verano permitió que las aguas cálidas continuasen avanzando a nuestra costa. Pero en septiembre, cuando ya terminó el invierno, el anticiclón se intensifica. Se intensificó 10 días nada más. Y pensamos que iba a desaparecer, pero simplemente lo que hizo fue retener. No permitió que avanzaran las aguas. Vino octubre a diciembre, el anticiclón nuevamente colapsó y vino todo el encalentamiento acá. ¿Ok? Eso es muy importante, por eso cuando ustedes tengan que ver algo con el niño, también miren el anticiclón del Pacífico Sur. El fenómeno del niño puede empezar en cualquier época del año. Ahora, ¿cuáles son las condiciones más propicias para que se dé la niña? Bueno, es en invierno. ¿Por qué? Porque tenemos el sol más alejado, hay menor incidencia de los rayos solares, el anticiclón se intensifica, la corriente de verano se enfría más, que puede ser el gatillo para que se inicie lo que es la niña. ¿Ok? En el caso del niño, tengan presente que en caso del niño, ¿de dónde viene el calentamiento? El calentamiento del niño, las aguas vienen de acá. Acá hay una piscina de aguas cálidas. Su temperatura normal es 34 grados. Cuando esta temperatura comienza a subir de 34.5 por 3 meses consecutivos, otro 3 meses consecutivos, otro 3, esto va avanzando y empieza a tomar. Acá, se llama una piscina de agua caliente, ¿no? Muchos piensan de que pues por ahí un volcán y que eso se activa. ¿Ok? Entonces genera lo que es ese calentamiento del mar. Digamos, en condiciones normales. Acá está la piscina de agua caliente. Acá están los vientos alisios como producto del anticiclón. Bueno, y acá que está un pececito. Tenemos la corriente peruana, tenemos los pececitos. Y, lógicamente, aquí al haber agua cálida, hay evaporación, se forman las nubes y llueve justamente en Australia, ¿ok? Australia, por tener estas aguas cálidas, tiene una piscina de agua caliente acá, mientras que nosotros tenemos agua fría. Por la corriente peruana, toda nuestra costa son aguas frías. ¿Qué pasa cuando hay niños? Cuando hay niños, la situación se invierte. Estas aguas cálidas que habíamos hablado avanzan a nuestra costa. Ustedes pueden observar cómo los vientos cambian. Esto se indica que el anticiclón se intensificó. Entonces, estos vientos han sido tan débiles que colapsan. Y al colapsar estos vientos, forman lo que son estos vientos y permite que avance todas las aguas cálidas. Lógicamente, al avanzar aguas cálidas, ya aumenta un espesor de aguas cálidas. Ya tenemos un espesor de aguas cálidas. ¿Qué pasa con la niña? La niña es lo diferente. La niña todo se enfría mucho más. Tenemos más cobertura de aguas frías. Los vientos alisios son mucho más intensos como producto que el anticiclón se intensifica mucho más. Y bueno, vean los impactos. La niña también tiene impacto, tiene incendios forestales, tiene alta insolación, tiene fuertes lluvias en Brasil, fuertes lluvias aquí en Australia. En el caso del niño, las lluvias pues se concentran en la zona de Ecuador con Perú, ¿no? En toda esta parte acá en Australia vienen los incendios. ¿Por qué? Porque todas las nubes que hacía llover acá se trasladan hacia nuestra zona. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos condiciones normales, aquí llueve. ¿Por qué? Porque las nubes se concentran acá, porque aquí hay evaporación por estas aguas cálidas. Cuando hay el niño, ¿no? Cuando hay el niño, se pasa acá esas nubes y acá hay una alta insolación y ocasiona los incendios forestales. ¿Ok? Entonces, por eso es el impacto solamente. Ahora, hay un término llamado Modoki, por si acaso también.
Lo que estamos viendo ahorita son estos, ¿no? Este es la niña, enfriamiento en todo el Pacífico, y este es el niño, el calentamiento en todo el Pacífico. ¿Qué significa niña Modoki? Niña Modoki es como que si el enfriamiento se concentrase solamente acá y frente a nosotros tuviéramos un calentamiento. Pues el niño Modoki, ¿qué significa? Parecido, pero no lo es. Quiere decir, parecido, pero no lo es. ¿Por qué? Porque como que se concentra acá. Niño Modoki, el calentamiento se concentra solamente acá y frente a nuestra costa tenemos aire, tenemos enfriamiento. Eso es el niño que también se está encontrando esa modalidad en estos últimos 10 años. Bueno, esto ya lo hemos visto como el comportamiento de la lluvia con años niños. También cómo se comporta con respecto a la sequía. Ahora, este es el efecto del niño y la niña. Me estoy refiriendo al ENSO, al ENSO, al área 3.4. Miren, si el niño se manifiesta en diciembre a febrero, mire cuánto afecta a nivel mundial. Lo rojo es olas de calor, lo verde es lluvia. Acá vemos lluvia para Perú en verano. Si el niño se presentase entre junio y agosto, que puede haber un niño en junio y agosto como ocurrió el 97. Estábamos con el niño en el junio 97. ¿Qué hicimos? Tuvimos pues un invierno cálido. ¿Por qué en invierno no llueve? Una cosa importante también que les quiero decir justamente en esto. Ustedes con toda seguridad, si empiezan a observar o empiezan a escuchar que el niño se está presentando en mayo, y como la palabra niño siempre lo relaciona con lluvia, usted téngalo por seguro de decir con toda seguridad, el niño se ha empezado en mayo, va a seguir hasta, bueno, según la condición puede seguir hasta el próximo verano, pero ustedes con toda seguridad pueden decir que por lo menos hasta octubre no va a haber lluvia, porque los patrones de las lluvias empiezan a presentarse todavía a partir de septiembre hacia el verano. ¿Cuándo se presentan los sistemas atmosféricos para favorecer la lluvia? Es cuando entramos a la primavera, cuando el sol, vamos a decir, migra hacia nuestro hemisferio, cuando tenemos mayor energía, ¿ok? Por más que el niño se presente en invierno, el sol está alejado de nuestro hemisferio, no hay aire caliente, ¿no? Solamente lo que hace la temperatura del mar es calentar el ambiente, especialmente en la noche. Entonces, ténganlo por seguro de que si lo dijeran el niño, vamos a decir, estamos ahorita en junio, vamos que estamos hoy, se presenta un niño, ahí va a haber niño, oye, ahorita va a llover. No, no va a llover. Repito, los sistemas atmosféricos que favorecen las lluvias en nuestro país se presentan a partir de septiembre hasta abril del siguiente año. Hasta abril del siguiente año. Ese es el periodo de lluvia. Estamos hablando primavera, verano. Vamos a decir, de mayo, aunque ahora como les dije este año ha llovido, de mayo hasta agosto, es un periodo de estiaje, es un periodo que no llueve. ¿Por qué? Porque aparte que estamos en otoño, en invierno, el sol está alejado de nuestro hemisferio, no hay energía suficiente, el aire predomina aire frío y seco. Por lo tanto, el año 90, y si hubiera un niño entre junio y agosto, lo único que va a hacer es que tengamos pues condiciones cálidas. Pero si fuera en verano, sí, llueve. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diciembre a febrero. ¿Está claro? Ahora, con respecto a la niña, si se presentase en diciembre a febrero, ¿qué eso va a hacer? Va a hacer que nuestro verano sea fresco, sea frío. ¿Por qué? Porque vamos a tener agua más fría. Si tuviésemos la niña en este invierno, tendríamos pues un ambiente muy, muy frío. ¿Ok? Ahora, aquí, con respecto a las lluvias, ¿qué pasaría? Cuando hay la niña, hay acá deficiencia de lluvias en el norte. Por eso es que este año, el año 2021, se declaró emergencia en el norte por la niña,
porque la niña tiene un impacto negativo con respecto al niño en cuanto a las lluvias en la zona norte. Entonces se declaró, en vista que el año pasado se declaró que estábamos con la niña 2020 hacia 2021, entonces la zona norte iba a tener déficit de lluvia, por eso que el gobierno declaró en emergencia por déficit hídrico. Por eso estamos viendo acá déficit, ¿no? Seco, ¿ok? Eso es lo único que hace con respecto a la niña. ¿Está claro? Porfa. Sí, En ingeniero. verano el niño, lluvias. La niña en verano, déficit. En invierno, el niño ¿qué hace? Hacer que condiciones cálidas, no lluvia. En junio, julio, la niña ¿qué hace? Tener un invierno muy frío, nada más. Acá tenemos dos aspectos de los dos niños, el año 83, cómo fue el impacto en Perú, y este es el año 98. El año 98 tuvimos, pues, aparte de inundaciones, tuvimos huaicos. En el caso de acá del 83, aparte de las lluvias, se tuvieron desbordes de ríos y sequía, que no se vio el 98. ¿Ok? El impacto siempre es hoy en el ecosistema marino. Esto es lo normal, ¿no? Tenemos agua fría, tenemos un ecosistema marino muy rico por los nutrientes que hay. Cuando hay el fenómeno niño, lo que hace el ecosistema es, pues, desaparecen o disminuyen los nutrientes, por lo tanto, escasean los peces. Y uno de los impactos es que toda la anchoveta que es de agua fría se va o se desplaza hacia el sur. O hoy en día ya aprendieron, creo que ya aprendieron a sobrevivir, ya con tantos niños que hay, ya se encuentran a mayor profundidad, ¿no? Y también, bueno, cuando hay alguna anomalía, ya pues, en este caso el IMARPE toma medidas para poder atenuar cualquier emergencia, porque ustedes saben que una de las primeras divisas es la harina de pescado. Entonces, ya hay veces cuando hay alguna anomalía, no hay un compromiso para poder venderlo, porque así sucedió el año 83. Había ya compromisos y nadie, por eso es la verdad, nadie pudo predecir lo que es el niño 83, le sorprendió al gobierno, y ya había compromisos y tuvieron no solamente que vender anchovetas, sino todo lo que pescaban. Y el Perú dejó de ser potencia pesquera. Sin embargo, estamos ya con todas estas medidas correctivas, ya estamos recuperando ese sitial que Perú tenía. Bueno, ¿qué es peligro? Ya hemos dicho, peligro se refiere cuando hay elementos expuestos. Hay elementos expuestos, se puede convertir en peligro, ¿no? Una granizada en Lima, ¿no? Puede convertirse, pues, en un peligro. ¿Por qué? Porque en Lima no puede ocurrir una granizada. Entonces, sí, es un peligro, ¿ah? Más no si ocurriese en un desierto. Pueden ser generados por fenómenos naturales inducidos por agua. Siempre tiene que haber elementos expuestos, ¿ok? Hasta ahí estaríamos terminando todo lo que es la parte meteorológica. Vamos a pasar ya a los procesos de geodinámica interna y externa. Lo que a mí me gustaría conversar con Judith es formar los grupos, por favor. Antes de hacerle el break, por favor, del grupo 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Sería el primer grupo. Después del 6, 7, 2, 3, 4, 5, tendríamos el segundo grupo. Del 11, 2, 3, 4. Profesora Ena, sí. Perdón, buenas tardes. Escuché que quería que forme grupos. Sí. Sí, por favor, podríamos formar un grupo. ¿Sabes por qué? Para que ellos se puedan comunicar ya mañana, estar atentos y también de repente ponerse de acuerdo para que vayan indagando como les está dando sobre el SIMPAC. Entonces, son 37 alumnos. 34. Entonces, bueno, ya se está conectando uno, 35, porque con nosotros dos somos 37. Son 35, sí, 35, 35 y nosotros dos 37. Pero acá, de acuerdo a la lista. Ah, claro, sí, sí, no, me refería a las personas que están en este momento. Ah, ya,
No, en el caso de la lista son 37 alumnos. Ya. Ahora la señorita Córdoba que me estaba diciendo, ¿ella también va a participar o solamente es asistencia? Sí, por favor, no la podía interrumpir. La señorita Catherine Córdoba está recuperando el módulo. Ya. Para que la considere, por favor. Ya, entonces ahí también tendría entonces, ok. Entonces tendríamos que verle, entonces ahí tendríamos que formar otro grupo porque, ok. Entonces, ¿Cuántos grupos formo? Yo creo que tiene que ser de 5. Tendría que ser 7 por 5, 35. Y entonces los 3 últimos grupos podrían ser de 6. Dígame, ¿ellos saben en qué grupos son? Sí, yo les he dicho que los voy a formar así del 1 al 5, del 6 al 10, del 1 al 15, del 16 al 20, del 21 al 25. Solamente lo único que tendrían que tener ellos sí su correo, su teléfono, cómo se comuniquen, para mañana más que todo. Mire, yo ahorita estoy formando los 5 grupos vacíos, ¿no? Para que cada uno se integre al grupo que corresponde. Ya. ¿Está bien? Como usted me dice que ellos ya saben. ¿Por qué no se mantiene el grupo del anterior clase? Sí, exacto. Ya hay grupos formados, ¿no? Ya tenemos ya los números ya de cada grupo. Sería bueno continuar. ¿De cuántos son el grupo A? Había Son de de 5 integrantes. ¿Ah? De 5 integrantes. Bueno, si ellos su grupo ya se conocen, entonces no importa, lo mantienen entonces ahí. ¿Son 7 grupos entonces? Son 7 grupos, se dice que ya tienen grupo formado, entonces se podría mantener de esa manera entonces. Sí. Ya, entonces voy a formar los 7 grupos. Ya cada uno sabe en qué grupo está trabajando. Así es. Y la señorita Catherine, bueno, ella se estaría integrando, si no hay problema, al grupo 1. Catherine Córdoba, que está recuperando el módulo. Sí, al grupo 1, Yuridia. Profesora Ena, hay un alumno que dice que no tiene grupo. Necesito que me confirmen, por favor. Leo que aquí dice que tienen grupos de... Tenemos grupo de 8. Una consulta, señorita Yuridia. El módulo anterior se formó en grupos, por ejemplo, yo pertenezco al grupo 3, somos 6 a este. ¿Y ustedes no tienen la relación de esos grupos para que de otra manera forme los grupos de chat que formó el módulo pasado? No, el profesor quizás formó los grupos. No tengo la relación. Y ahora, ¿el grupo de cuántas personas tiene que ser? Están diciendo que son de 5. Somos 5, pues ya hay grupo formado. Por ejemplo, el grupo 3 tiene 6. Del módulo pasado. Pero ahí estoy leyendo que hay un grupo de 8 personas. El grupo 4, yo tengo 5. 1, 2, 3, 4. Hay grupos hasta de 7, dice. Bueno, pues ha pedido O los formo aleatoriamente. Sí, creo que mejor. Dígame usted, profesora Ena. Sí, los formo aleatoriamente. WhatsApp ya conectado. ¿Ya? Sí, creo que sería aleatoriamente, por favor. Sí. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos ya grupos ya en grupos ya con nuestro WhatsApp ya conectados, en un grupo ya formado. Pero tiene que ser ahora de 5 personas. Aleatoriamente como lo hizo la señorita Yuridia. Profesora Ena, me avisa, me confirma, por favor, cómo hacemos con los grupos. Hay personas que quieren seguir trabajando con su grupo y otras personas aleatoriamente. Me confirma, por favor. ¡3 soles!
¿Cómo hacemos los que no tenemos grupo? ¿Cuántos grupos son? ¿Cuántos grupos fueron los que formaron el módulo anterior? Señores, por favor, no dejemos pasar más tiempo. ¿Son 5 grupos los que ya tienen formados? A ver si me confirman. A ver, Yuridia, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Carlos Ruiz. Nosotros somos en el grupo 3, que ya tenemos 6 integrantes. Está la señorita Mari, Carlos Díaz, Lady Cárdenas, otro amigo que es Fox, ahorita le voy a revisar su nombre, y otra persona que es el administrador, y mi persona. Ya somos 6 que ya estamos interactuando como grupo. Somos el grupo 3. Ya, lo que quisiera saber es cuántos grupos son para formarlos por afinidad. Y las personas que dicen que no tienen grupo se integran a uno de los grupos que tienen justamente menos personas. Exacto. Díganme cuántos grupos formo. Yuridia, la doctora dijo 7 grupos de 5. Eso era aleatoriamente. Era para asignar los grupos aleatoriamente. Pero si ustedes ya cuentan con grupos, eso es lo que estoy consultando. Eso es justamente lo que se hizo, pues. Están mencionando que son 5 en total, 5 en total. Entonces hagamos ya la distribución, ¿no? Lo que faltan. El grupo 5 tiene 7 integrantes. Sí, señor. No, mi consulta no es cuántos integrantes hay en cada grupo, sino cuántos grupos creo. ¿Cuántos grupos están trabajando? Siete. ¿Son 7 grupos entonces los que ya van trabajando anteriormente en otros módulos? No, solo son 5. Eso necesito saber. Solo son 5 grupos. Entiendo que con las personas que no tienen grupo formarían otro grupo, que vendría a ser el grupo 6 en todo caso. Me parece que, bueno, si son 5 como usted dice, deberíamos continuar con los 5 grupos porque hay grupos que he leído que tienen 8 integrantes, otros 7, entonces debe haber grupos que también tienen menos, ¿no? Menos cantidad, ahí se podrían incorporar. ¿Qué dicen ustedes? A ver, para no dejar pasar más tiempo. Que los administradores de cada grupo mencionen, pues, cuántos integrantes hay en cada grupo. Claro, hay un delegado en cada grupo. Por supuesto, así como el grupo 3 ha dicho que hay 6 integrantes, pues que se pronuncie el grupo 1, el 2, el 4, el 5, ¿ellos qué son? ¿Hay alguien, grupo 5, si hay grupo 5? A ver si el encargado me confirma, ¿hay grupo 5?
Yo diría, empieza... Sí, ella escribió, dice que hay 7. Que el En el grupo grupo 1... 5 hay 7. En el grupo 2 hay 6. En el grupo 4 hay 5. En el grupo 1 hay 8. A ver, quien estaba ahí mencionando los grupos, ¿cuántos son entonces para formar? A ver, mejor que cada grupo se pronuncie, pues, el grupo 1... Hasta el grupo 5. No hay, el grupo número 6 no está escribiendo nada. Grupos, ya, ahí hasta el grupo 5. Sí. Ahí está, grupo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuántas personas no están en grupos? Porque imagínense que solo sean 2 o 3, no van a formar un grupo, ¿no? Tampoco. En el grupo 4 hay 6 integrantes. Ve, mira, ahí Lubia no tiene grupo, es una persona. Ya, en el grupo 4 somos 6 integrantes. En el grupo 4. Señor López no tiene grupo, Jorge Bautista no tiene grupo. A ver, una persona más que no tenga grupo. Y ya formamos 6 grupos entonces. ¿Alguien más no tiene grupo? Yuridia, yo, Córdoba, Atocha, María Catherine. Ya, listo. Entonces ya, voy a formar 6 grupos. Ya ya tienen formados 5 grupos. Ustedes saben a cuál de ellos pertenecen. Y en el grupo 6 se incorporan las personas que no tienen grupos, más la señorita que está recuperando. En este momento voy a crear los 6 grupos. Ya están creados entonces los 6 grupos. Ok, gracias. Profesora Ena, dígame, ¿a qué hora regreso a todos a la sala? Y ahorita la sala todo para continuar. Ah, ok. En todo caso, que se incorporen a cada uno su grupo para que, no sé, de repente coordinen algo breve. Pero, o dígame usted. No, bueno, que coordinen, son 4:24, 4:30. 4:35, 4:35 entramos a la sala, ¿ya? Por favor. Ya, perfecto. 4:35 regreso a todos a la sala.